Ya no tengo energía ni para intentarlo. ¿Sabes qué es lo peor? No es que no quieras cambiar. Es que ya ni siquiera tienes fuerza para empezar. Y eso da más miedo que fracasar. Porque fracasar al menos implica que lo intentaste. Que te moviste. Que hiciste algo. Pero esto es diferente. Esto es quedarte quieto, mirando todo lo que sabes que podrías cambiar. Y no hacer nada. No porque no quieras, sino porque simplemente no puedes. Te levantas cansado. Te acuestas cansado. Y en medio de todo eso, tu mente no para. Te dice que deberías estar haciendo más. Que estás perdiendo el tiempo. Que así no vas a llegar a ningún lado y lo peor es que sabes que tiene razón. Pero aún así, no te mueves. No es flojera. No es falta de disciplina. Es algo más pesado. Más profundo. Es como si algo dentro de ti se hubiera agotado. Como si ya hubieras peleado demasiadas veces. Y ahora solo te quedara el silencio. Este video no te va a motivar. No vas a salir de aquí con ganas de cambiar tu vida en un día. No vas a escuchar frases bonitas que te empujen a darle con todo. No. Este video es otra cosa. Te va a decir la verdad que nadie dice. Esa que incomoda. Esa que no vende. Pero que necesitas escuchar. Porque tal vez no necesitas más motivación. Tal vez necesitas entender por qué ya no tienes fuerzas. ¿Y qué hacer cuando ni siquiera puedes empezar? ¿Y si te quedas hasta el final? Puede que no salgas con energía, pero sí con algo mucho más importante. Claridad. Te despiertas, pero no descansas. El cuerpo se levanta, pero tú sigues sintiéndote en el mismo lugar. Los ojos pesan, como si hubieras dormido, pero no lo suficiente. Como si algo dentro de ti hubiera estado trabajando toda la noche. No hay ruido. No hay caos afuera. Nadie te está presionando en ese momento. Y aún así, te sientes agotado. Te sientas en la cama unos segundos más, mirando al vacío. Sin prisa, pero también sin intención. Porque el problema no es el tiempo. Es la energía que no está. Te dices, mañana empiezo. Pero ya lo dijiste ayer. Y antes de ayer. Y la semana pasada. Mañana se ha convertido en un lugar donde todo vive. Menos tus acciones. Hoy no puedes. Eso es lo que te repites. Como si fuera una verdad absoluta. No tengo cabeza para esto. Y tal vez es cierto. Porque intentas concentrarte.
Intentas hacer algo diferente, pero tu mente se dispersa. Salta de un pensamiento a otro, sin quedarse en ninguno. Todo se siente pesado. Incluso las cosas más simples. Responder un mensaje. Ordenar algo pequeño. Tomar una decisión. Todo cuesta. Entonces tomas el celular. Solo un momento. Solo para distraerte. Pero ese momento se alarga. Minutos, horas. Scroll automático. Sin pensar. Sin sentir demasiado. Solo pasando. Solo evitando. Sabes que hay cosas que deberías estar haciendo. Están ahí, esperándote. Pero decides no mirarlas. No porque no te importen, sino porque enfrentarlas se siente demasiado. Y mientras más lo evitas, más crece esa sensación, esa presión silenciosa, que no grita, pero pesa. La culpa empieza a aparecer. Primero suave, casi imperceptible. Luego más constante. Debería estar haciendo algo. Estoy perdiendo el tiempo. Así no voy a cambiar nada. Y lo sabes. Sabes exactamente lo que tendrías que hacer. Pero saberlo no cambia nada. Porque entre saber y hacer hay un abismo. Y tú estás atrapado justo en medio. Intentas darte ánimo. Te dices que solo necesitas empezar. Que con un pequeño paso todo va a cambiar. Pero incluso ese pequeño paso se siente enorme. Como si necesitaras una versión de ti que ahora mismo no existe. Y eso frustra. Cansa más. Te hace dudar. Porque empiezas a pensar que tal vez el problema eres tú. Que tal vez eres débil. Que tal vez no tienes disciplina. Que tal vez simplemente no puedes. Pero no. No es eso. No es flojera. Es agotamiento que nadie ve. Un cansancio que no se nota desde afuera. Que no tiene una causa clara. Pero que está ahí todo el tiempo. Es mental. Es emocional. Es acumulado. Son todas las veces que intentaste y no salió. Todas las veces que empezaste y no terminaste. Todas las veces que te exigiste más de lo que podías dar. Y ahora, tu mente ya no responde igual. Tu cuerpo tampoco. No porque no quieras, sino porque ya estás sobrecargado. Y cuando estás así, no necesitas más presión. No necesitas más culpa. Pero es exactamente eso lo que te das. Todos los días. Sin darte cuenta. Sin parar. Sin saber cómo salir de ahí.
Y entonces pasa algo que casi nadie entiende. Pensar en cambiar se vuelve más pesado que cambiar. No es lógico, pero es real. Porque en tu cabeza no es solo empezar, es todo lo que viene después. Es imaginarte siendo constante. Es imaginarte fallando otra vez. Es imaginarte decepcionándote otra vez. Cada decisión se vuelve enorme. No es voy a empezar hoy. Es ¿y si no aguanto? ¿Y si lo dejo otra vez? ¿Y si no sirve de nada? Y en ese punto, tu mente no está intentando ayudarte. Está intentando protegerte. De volver a sentir lo mismo. Por eso dudas. Por eso postergas. Por eso te paralizas. Porque en el fondo, no estás evitando el esfuerzo. Estás evitando el dolor. Ese que ya conoces demasiado bien. Porque no es la primera vez. Ya lo intentaste. Más de una vez. Te prometiste que ahora sí. Que esta vez iba a ser diferente. ¿Recuerdas esos momentos? El inicio con energía. Con ganas. Con esa sensación de ahora sí lo voy a lograr. Cambios de rutina. Planes nuevos. Listas. Objetivos. Todo parecía claro. Todo parecía posible. Pero con el tiempo, algo pasó. Siempre pasa algo. Te cansaste. Te saturaste. Te desorganizaste. O simplemente perdiste el ritmo. Y un día dejaste de hacerlo. Solo un día. Y luego otro. Y otro. Hasta que se convirtió en abandono. Otra vez. Y eso pesa. Más de lo que parece. Porque no es solo dejar algo. Es acumular evidencia en tu contra. Es darle a tu mente más razones para decirte: ¿ves? Nunca cambias. Y esa voz no se calla. Se vuelve constante. Automática. Siempre lo dejo. Nunca termino nada. No soy constante. Y lo peor es que empiezas a creerlo. Empiezas a construir una identidad alrededor de eso. Como si fuera una verdad absoluta. Como si no hubiera forma de cambiarlo. Y entonces ya no es solo cansancio. Es resignación. Es dejar de confiar en ti. Porque cada intento fallido no solo te quita energía, te quita confianza. Y sin confianza, todo se vuelve más difícil. Incluso intentarlo. Por eso ahora no empiezas. No porque no quieras, sino porque una parte de ti ya no cree que valga la pena.
Y esa es la parte más peligrosa. Porque no hace ruido. No grita. Solo te frena. Silenciosamente. Y mientras más tiempo pasa así, más se refuerza. Más se instala. Más se convierte en tu forma de funcionar. Hasta que un día te das cuenta de algo incómodo. Algo que cuesta aceptar. No estás cansado solo del presente. No es solo hoy. No es solo esta semana. No es solo este momento. Estás cansado de todo lo que vienes cargando. De cada intento que no funcionó. De cada expectativa que no cumpliste. De cada versión de ti que no lograste sostener. Estás cansado de intentarlo tantas veces, sin ver resultados. Y eso rompe algo dentro de ti. Porque al principio creías que con esfuerzo bastaba. Que con disciplina ibas a lograrlo. Pero ahora no estás tan seguro. Ahora dudas. No del proceso, sino de ti. Y vivir con esa duda cansa más que cualquier esfuerzo. Porque no importa lo que hagas, siempre hay una voz recordándote lo que pasó antes, haciéndote sentir que probablemente va a volver a pasar. Y así, sin darte cuenta, cambiar deja de ser una posibilidad y se convierte en algo que simplemente ya no sientes que puedes sostener. Y llega un punto en el que todo se detiene. No porque lo decidas, no porque lo planees, sino porque simplemente ya no puedes más. Te sientes saturado, como si tu mente estuviera llena, pero al mismo tiempo vacía. Demasiados pensamientos, demasiadas expectativas, demasiadas cosas que deberías estar haciendo y ninguna energía para hacerlo. Te quedas en silencio, no el silencio tranquilo, el otro, el incómodo, el que pesa, el que te deja solo contigo. Te quedas mirando al vacío, sin reaccionar, sin moverte, como si por un momento todo hubiera perdido sentido. Y ahí, justo ahí, aparece una pregunta, incómoda, directa, difícil de ignorar. ¿Y si el problema no eres tú, sino cómo lo estás intentando? Porque siempre pensaste que eras tú, que te faltaba disciplina, que te faltaba fuerza de voluntad, que no era suficiente. Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si has estado intentando cambiar de una forma que te destruye más de lo que te ayuda? Nadie te enseñó a cuestionar eso. Te enseñaron otra cosa. Te enseñaron que cambiar requiere fuerza,
que tienes que esforzarte más, que tienes que aguantar, que tienes que empujarte incluso cuando no puedes, que si estás cansado, sigas, que si duele, es normal, que si fallas, es porque no quisiste lo suficiente. Eso fue lo que aprendiste. Y lo seguiste. Lo intentaste de esa manera. Una y otra vez. Empujándote. Exigiéndote. Ignorando lo que sentías. Hasta que un día te quedaste sin nada. Sin energía. Sin motivación. Sin ganas. Y entonces pasa algo que nadie te explicó. ¿Qué haces cuando ya no tienes fuerza? Porque todo el sistema que te enseñaron depende de eso. De que tengas energía, de que tengas ganas, de que puedas seguir empujando. Pero si no las tienes, no hay plan, no hay respuesta, solo culpa, solo frustración, solo esa sensación de que algo está mal contigo. Pero no está mal contigo. Está incompleto lo que te enseñaron. Porque nunca te hablaron de este momento. Del momento en el que estás roto. Del momento en el que ya no puedes seguir igual. Del momento en el que intentar más fuerte ya no funciona. Y aquí es donde todo se rompe. Porque te das cuenta de algo. La motivación no es lo que pensabas. No es constante. No es confiable. No aparece cuando la necesitas. De hecho, hace lo contrario. La motivación no aparece cuando estás roto. Desaparece primero. Es lo primero que se va. Antes que la disciplina. Antes que la energía. Antes que todo. Se va. Y te deja solo. Con lo que queda. Y lo que queda no siempre es suficiente. Por eso no puedes empezar. No porque seas débil, sino porque estás esperando algo que ya no está. Estás esperando sentirte listo. Estás esperando tener ganas. Estás esperando ese impulso. Pero ese impulso no va a volver así. No en este estado. Y seguir esperando solo te hunde más. Porque cada día que pasa, sin moverte, sin empezar, refuerza la idea de que no puedes. De que no eres capaz, de que algo en ti está roto. Pero tal vez ese no es el problema. Tal vez el problema es que estás usando una estrategia que solo funciona cuando estás bien. Y tú no estás bien. Y no pasa nada. Pero sí cambia todo. Porque entonces la pregunta ya no es ¿por qué no puedo? Ahora es otra.
mucho más honesta, mucho más útil. ¿Qué hago cuando ya no tengo nada que usar? Y esa pregunta es el inicio real del cambio. No el bonito, no el motivador, el real, el incómodo, el que no depende de sentirte fuerte, sino de entender que no necesitas estarlo para empezar. Y aquí es donde algo cambia. No afuera, no de golpe, no como en esas historias donde todo se resuelve en un momento. Cambia adentro, en la forma en la que empiezas a ver lo que te está pasando. Porque tal vez cambiar no empieza con energía, empieza con honestidad, con dejar de mentirte, con dejar de decirte que mañana sí, cuando en el fondo sabes que no estás en condiciones de sostener eso. Empieza cuando aceptas algo incómodo. No puedes con todo. No ahora. Y está bien. Porque desde ahí, desde ese punto real, puedes empezar diferente. No intentando cambiar tu vida entera. No haciendo planes gigantes. No imponiéndote rutinas imposibles, sino algo mucho más simple. Mucho más pequeño. Ridículamente pequeño. Una sola cosa. Tan pequeña que no asuste. Tan pequeña que no genere resistencia. Puede ser levantarte y solo sentarte. Abrir un cuaderno sin escribir nada. Caminar 5 minutos. Ordenar una sola cosa. Nada más. Y puede parecer absurdo. Puede parecer insuficiente. Pero no lo es. Porque no se trata de avanzar rápido. Se trata de volver a moverte. De romper esa inercia. De demostrarte que todavía puedes hacer algo. Aunque sea mínimo. Y aquí viene algo importante. No necesitas hacerlo bien. Olvídate de eso. No necesitas sentirte productivo. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas terminar. Solo necesitas hacerlo. Mal, si hace falta. A medias. Sin ganas. Sin energía. Pero hacerlo. Porque lo que te tiene atrapado no es la falta de capacidad. Es la presión de hacerlo perfecto. Y esa presión te paraliza. Te hace esperar el momento ideal. El estado ideal. La versión ideal de ti. Que ahora mismo no existe. Por eso no empiezas. Pero cuando sueltas eso, cuando te das permiso de hacerlo mal, algo se afloja. Algo se vuelve más ligero. Ya no es una carga tan grande. Ya no es todo o nada. Ahora es solo intentar. Sin exigencia. Sin castigo. Y poco a poco,
empieza una reconstrucción, no visible al principio, no impresionante, pero real. Menos presión, menos expectativas irreales, menos comparación con lo que debería ser, y más contacto con lo que sí puedes hacer. Hoy, ahora, en este estado, empiezas a construir desde ahí, desde lo mínimo, pero constante, aunque sea lento, aunque sea imperfecto, aunque nadie lo note, porque no lo estás haciendo para demostrar nada, lo estás haciendo para recuperarte, para salir de ese lugar donde estabas atrapado. Y eso toma tiempo, pero funciona, porque ya no te estás empujando, te estás sosteniendo. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Empujar cansa. Sostener permite avanzar. Y en medio de todo eso, empiezas a entender algo. Algo que cambia completamente la forma en la que te ves. No estás sin fuerzas. Estás sobrecargado. No es que no puedas. Es que has estado intentando demasiado. Durante demasiado tiempo. De la forma equivocada. Y ahora tu sistema está pidiendo otra cosa. No más presión. No más exigencia. Sino espacio. Respiración. Y pasos pequeños. Reales. Sostenibles. Porque desde ahí, desde lo simple, desde lo honesto, es donde el cambio por fin empieza a tener sentido. Y entonces empieza a pasar algo distinto. No de golpe, no como una transformación radical, sino algo más silencioso, más real. Empiezas a hacer cosas pequeñas, casi invisibles, pero constantes. Te levantas y haces un poco. No todo, solo un poco. Repites eso al día siguiente. Y al otro. Y aunque parezca mínimo, ya no es cero. Y eso cambia todo. Porque antes estabas detenido. Ahora estás en movimiento. Lento, sí. Imperfecto, también. Pero real. Y ese progreso, aunque pequeño, empieza a acumularse. Ya no se trata de grandes logros. Se trata de sostener lo poco que sí puedes hacer, sin romperte en el intento, sin exigirte más de lo que tienes. Y poco a poco, algo dentro de ti se calma. Ese ruido constante en tu cabeza empieza a bajar. Ya no hay tantas voces. Ya no hay tanta presión. Ya no estás todo el tiempo pensando en lo que deberías estar haciendo. Porque ahora
estás haciendo algo, aunque sea pequeño, y eso te da espacio, te da aire, te da claridad. Empiezas a entenderte mejor, a reconocer tus límites, sin juzgarlos, a aceptar tus ritmos, sin pelear contra ellos. Y en ese proceso, te reencuentras contigo, pero no con la versión de antes, no con la que sí podía todo, no con la que se exigía sin parar. Esa versión ya no es necesaria. Ahora es diferente, más consciente, más honesta, más real. Ya no te hablas igual, ya no te tratas igual, ya no te empujas hasta romperte. Ahora te escuchas, ahora te cuidas. Y eso también es cambiar, aunque no se vea espectacular, aunque nadie más lo note, porque no volviste a ser quien eras. Te estás convirtiendo en alguien que entiende mejor sus propios límites, que sabe cuándo avanzar y cuándo parar. Y eso sí es progreso, del que dura, del que no depende de un impulso, del que se construye paso a paso, desde un lugar más sano. Y por primera vez en mucho tiempo, no sientes que estás luchando contra ti. Sientes que estás, por fin, de tu lado. Y al final, todo esto te lleva a algo simple, pero difícil de aceptar. No necesitas más fuerza. No necesitas convertirte en alguien más disciplinado, ni más productivo, ni más duro contigo. Necesitas algo mucho más profundo que eso. Necesitas dejar de exigirte, como si no estuvieras cansado, porque lo estás, y seguir ignorándolo solo te rompe más. Durante mucho tiempo pensaste que la única forma de cambiar era empujarte sin parar, aguantar, resistir, forzarte incluso cuando no podías. Pero ya viste a dónde te llevó eso: al agotamiento, a la culpa, a sentir que no puedes más. Entonces tal vez no necesitas más de lo mismo. Tal vez necesitas cambiar la forma en la que te estás tratando, porque no se trata de hacer más. Se trata de dejar de destruirte en el proceso. Y aquí es donde todo se cierra, con una idea que no suena motivadora, pero es real. El cambio no empieza cuando puedes. Empieza cuando ya no puedes más. Cuando te quedas sin opciones. Cuando ya no puedes seguir igual. Cuando todo lo que antes funcionaba, deja de hacerlo. Ahí. En ese punto incómodo. En ese lugar donde te sientes perdido.
Es donde algo diferente puede comenzar. No desde la fuerza, sino desde la verdad. Y si vuelves al inicio, a esa sensación de no tener energía, de no poder ni siquiera intentarlo, tal vez ahora se siente un poco distinto. No más fácil, no más ligero, pero sí más claro. Porque tal vez no estás fallando. Tal vez no eres débil. Tal vez no eres el problema. Tal vez solo estás intentando sobrevivir. Con lo que tienes. Con lo que te queda. Con lo que puedes dar hoy. Y eso también cuenta. Eso también es avanzar. Aunque no se vea. Aunque no se sienta suficiente. Porque sobrevivir, cuando todo dentro de ti está cansado, también es una forma de seguir. Y desde ahí, desde ese lugar honesto, sin máscaras, sin exigencias irreales, es donde el cambio real empieza. No perfecto, no rápido, pero sí verdadero. Y esta vez, sostenible.